M Noticias, entrevistas. ¿Qué tal, mis amigos seguidores de M Noticias? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues hoy regresamos a su estudio con un tema muy importante. Pues el día de hoy nos acompaña aquí en este estudio el maestro Emanuel Castillo Ponce. Él es psicólogo y neurocientífico, que el día de hoy con el que vamos a platicar precisamente, como les decimos, un tema que en los últimos días pues se ha visto incrementado y pues tenemos que platicar de ello. Esto es un tema de depresión, cómo detectar precisamente el tema de depresión tanto en los jóvenes, en los niños, en los adultos. Y es un tema que pues nos habían pedido y hoy precisamente con el maestro Emanuel pues estaremos platicando. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación a su estudio de M Noticias, pues para platicar precisamente de este tema importante. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es un gusto por acá, cerca de Volcán. Muy cerquita. ¿No? Muy cerquita de Volcán, te comentaba al inicio, una maravillosa vista, ¿no? Maravillosa vista. Somos sí, privilegiados. Sí, la verdad sí. La verdad sí, dicen, a lo mejor con todos los riesgos que implica, pero se ve maravillosa la vista, ¿no? ¿Verdad? Sí, y tienes muchísima razón. Un tema muy impactante, sobre todo en nuestra vida diaria, un tema de mucha sensibilidad y un tema también con el que en estos últimos años se aborda, se hace más hincapié y se hace más difusión de cuáles son sus características, cómo podernos dar cuenta y qué podemos hacer sobre todo, porque pues casos como la depresión o situaciones como la depresión generalmente se explicaban como, pues es que está de mal humor, es enojón, no aguanta nada y lo dejamos pasar como si esto fuera parte de la vida o aprendemos a que se haga parte de la vida, perdemos o vamos perdiendo este umbral de que nos moleste, ¿no? De que sea desagradable. Así es. Y te vas habituando, te desensibilizas a eso que le pasa a alguien, un familiar, y le pasa a ese familiar, le pasa a otro familiar, le pasa a otro familiar, hasta que finalmente quizás llega en la cadenita a los adolescentes y a los niños. Pues antes de que empecemos con este tema, maestro, pues me gustaría que pues le pudiera comentar a nuestros amigos, seguidores, precisamente, pues la trayectoria que trae usted, pues también para que sepa, pues, el tema de que, pues, estamos abordando con un especialista. Sí, perfecto. Pues sí, yo me formo como psicólogo, ¿sí? Como psicólogo y eso pues me permite empezar a abordar diferentes aspectos. Fíjate que de la psicología hay como diversos dilemas porque se dice que la psicología es una disciplina de la ciencia que completamente o que totalmente no es una ciencia solita, ¿no? Y en eso de repente sí tiene sus cuestionamientos porque te dicen, una disciplina significa que hay muchos puntos de vista. Entonces, al haber muchos puntos de vista, existen muchas o muchos enfoques teóricos. Así es. Entonces, la psicología también tiene diferentes aplicaciones desde como psicología solita, social, industrial, educativa, clínica, ¿sí? Forense. Entonces, eso también la hace más diversa. Pero cuando tú te dedicas a la parte clínica, dentro de la clínica, entonces tú te vas a dedicar a hacer tratamiento o vas a estar en contacto con la gente. Vas a tratar a gente, a unas personas en un espacio en el que diseñaste para tal efecto. Entonces eso significa que tú tienes que hacer una formación posterior a la licenciatura. Entonces, bueno, yo afortunadamente también he hecho esa formación posterior a la licenciatura para hacer psicoterapia, ¿no? Entonces soy maestro en psicología clínica y en psicoterapia de adicciones. Entonces también he hecho por ahí alguna especialización en psicofarmacología
lo que nos permite también entender cómo el consumo de sustancias puede generarnos dificultades, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que diversos diplomados que te permiten especializarte. Entonces, eso cuando me toca dar clases, en algunos momentos también he dado clases en universidades, di clases en la UAM Iztapalapa y por acá en la región, también he dado en algunas clases, en unas universidades, en algunas clases que tienen que ver con esto de la psicología en general y de la psicología clínica, ¿sí? Que precisamente la psicología clínica es la que le permite a un psicólogo trabajar en procesos psicoterapéuticos con alguien, por lo menos es clínico. Es decir, la psicología clínica tiene un componente o es la prima hermana o la hermana más chiquita como de estas áreas de la salud mental donde los médicos se forman, la psiquiatría o la neurología. Hoy en día hay una relación muy estrecha entre la neuropsicología, ¿sí? Con estas áreas de neurología, de neurociencia, de psiquiatría. La psicología clínica es como la hermana chiquita de la psiquiatría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes que aprender a conocer, a entender y a describir todo el quehacer de lo que hoy conocemos como salud mental. Y en ese es donde entra la depresión, por ejemplo. Hay un tabú en la ciudadanía, ¿Sí? de el nombre psicólogo. Y es que... Es un tabú enorme, o sea, de verdad, ¿eh? O sea, ya la persona que diga, tienes que ir al psicólogo. O sea, ya se ofenden el tema de, pues si no estoy loco, lo que, ¿no? Todavía. Es lo que pasa, ¿no? Todavía Pero esta resistencia. Realmente es una parte muy importante que incluso todos deberíamos de tener, así como una consulta médica, también una consulta psicológica. El evento del 2020 hace que haya campañas extensas sobre la promoción de la salud mental. Si recordarás, en la televisión todos los días había un mensaje acerca de cómo promover la salud mental. Comunícate, habla lo que sientes, no te quedes callado. En ese momento las redes sociales tienen su boom. Por Facebook, por WhatsApp, comunícate con alguien. ¿Por qué? Porque la idea es que hables lo que te pasa. Ir al psicólogo es eso, hablar de lo que te pasa. Sin embargo, sigue siendo un tabú, sigue siendo todavía algo con lo que se mira con recelo. ¿Por qué? Porque esto que te explicaba de las formaciones es lo que lo hace delicado, complejo y a veces dice, pues es que cualquier hijo de vecino es psicólogo. Yo he escuchado muchas ocasiones eso, ¿no? Dices, ¿cómo que el vecino, el hijo de...? No, pues no juegues. O sea, a lo mejor soy psicólogo yo. Entonces, ¿por qué? Porque de repente uno puede estudiar psicología para formarse a sí mismo, ¿no? Si tú te das cuenta y haces una estadística, en la región existen como 20 universidades y las 20 universidades dan psicología. Si lo has observado, las 20 universidades dan psicología. Sin embargo, muchas de las ocasiones el tema de la psicología clínica, que es en donde los psicólogos están autorizados a dar psicoterapia, carece de formación, carece de estructura y carece de supervisión. Un psicólogo también tiene que ir a psicoterapia, un psicólogo también tiene que tener supervisión de los casos que atiende, en el enfoque o en el modelo teórico que él elija, al que le guste o al que él permita o al que él se acoja más o a veces hasta al que le entiendas más. Claro. ¿Sí? Porque también tiene que ver con la facilidad que uno puede tener para cierto modelo. Y también, de ahí sale el tabú. De ahí sale el tabú. Y también me imagino que esto es igual como los médicos. Claro. O sea, este médico sí me cura, sí me hace, ¿sí? ¿No? Y dice, pues no. Dice, con lo que él sabe y los medicamentos que conoce, pues, hasta a veces te dicen, sí le atinó. Claro. Y a veces, tanto la medicina como la psicología no son de atinarle, ¿no? Entonces, y eso hace que muy comúnmente una persona vaya a un psicólogo, vaya a otro, y acumuló 20 psicólogos y los 20 le dijeron cosas diferentes. Así es. Que cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué diagnóstico le dieron? Porque así como los médicos, como lo acabas de decir, los psicólogos también tienen que hacer eso. Dar una interpretación y un diagnóstico y decirte, este es el plan para lo que yo observé que usted tiene. Generalmente no pasa eso. Entonces, cuando tú te encuentras con estas circunstancias que las personas llegan, es que ya fui aquí, ok, ¿qué diagnóstico le dieron? Nunca me dijeron que había un diagnóstico. Claro. O a veces sí van las personas y les dan un diagnóstico y te dicen, mi hijo dice que tiene TDAH y que además es esquizofrénico. Y, ay caramba. Entonces,
te enfrentas a esas cosas quizás a veces mucho también por la falta de la formación. Y eso contribuye al tabú enormemente. Claro. Sí, enormemente. Y sabes, creo que ahí tienes razón en esto del tabú. La psicología es una de las ramas que pocas veces observas que un psicólogo se certifique. Bien dices, un médico tiene que acogerse a un círculo, a un colegio médico Así es. y estarse certificando 2, 3, 5 años. Y tiene que tomar cursos para decir, todavía me lo sé. ¿Sí? Tiene que hacer un curso de especialización y decir, mira, ya aprendí, puedo hacerlo. Los psicólogos no. Los psicólogos no se certifican. Hay pocas escuelas, deberían sobre todo, porque están trabajando con algo muy sensible. Dirían muchas personas con el alma de la gente. ¿Sí? Que si hay algo más sensible que eso, pues oye, implicaría que haya un proceso de supervisión en las personas que tratan con personas, que manejan personas y que abordan personas en su vida diaria. Y que si llegas a encontrarte en el camino que existen psicólogos que no tienen formación más que la de su licenciatura, porque su maestro le pidió que llevara un paciente y él se aventó. Entonces, y a veces el profesor tampoco tiene formación de psicoterapeuta o de psicólogo clínico, por lo menos. Entonces, pues transmites información desvirtuada, tergiversada y poco ética también. Pues el tema que vamos a abordar hoy, pues creo que estará muy bien abordado precisamente pues por los conocimientos que se trae a esta mesa. Y pues para iniciar con este tema precisamente, depresión. ¿Qué significa depresión? ¿Qué significa depresión? Pues algo, dicen algunos, muy sencillo, pero algo muy complejo. También implica varias circunstancias. Implica tiempo, implican contextos y implica lo que le suceda todos los días a la persona. No se trata de un estado de ánimo, dicen, pues depresivo, valga la redundancia, ¿sí? ¿Qué también significa todo esto? Que vamos a poder identificar que esta persona tiene este ánimo, pues más que depresivo, tiene un sentimiento de vacío, tiene un sentimiento de desvalía. ¿Y qué está sucediendo de fondo? Que está existiendo una desregulación, ese es un apellido, ¿no? Una desregulación del manejo emocional. Hoy las neurociencias aportan a todo este conocimiento, aparte de decir que es un estado emocional de tristeza, de sentimiento de vacío, de desvalimiento, incluso de sentirse incapaz para disfrutar. Hace un rato hablábamos de incapacidad para disfrutar. Es lo que, ¿Sí? lo que quería yo poner en la mesa. Si el tema de depresión viene precisamente a un tema de discapacidad, si se puede precisamente pues, abordar ese tema, que se pueda llamar también un tema de discapacidad. Pues mira, un tema como de discapacidad como tales, pensando en la discapacidad como la discapacidad psicosocial, no. Habla de incapacidad para disfrutar, que no puedo sentirlo. Habitualmente a mí me gustaba bailar y ahora ya no disfruto bailar tanto que ni siquiera tengo las ganas de bailar. A mí me encantaban los tacos de cecina, no sé a ti, ¿no? Pero les echaba guacamole, queso, y ahora yo veo el taco de cecina, yo veo el guacamole y ni siquiera existe este proceso de mirarlo. Y entonces le conocen como anedonia. Le quito la sensación, el sentimiento y esta capacidad para disfrutar. Mis emociones se ven así como planitas. ¿Has visto a alguien que le encantaba algo y de repente no? De repente ya. Ese es el efecto, ¿no? Entonces, a eso se refiere y no puedo sentirlo, no puedo disfrutarlo como tal, es poder, es percepción, es sensación. Debe de haber un hecho, algún hecho estresante, o cómo es que surge, de dónde inicia. Mira, algunos teóricos hace varios años decían que para que una depresión se instaure, por lo menos tienen que pasar 6 años. Porque neuroquímicamente nuestro cerebro, y nosotros somos nuestro cerebro. Nosotros siempre vamos a desarrollar estrategias para solucionar un problema. Es decir, si a mí me pasa algo que no me gusta, que es adverso, que me coloca en una posición de vulnerabilidad, hoy le llaman trauma, ¿no? Bueno, hace muchos años le siguen llamando trauma, pero hay enfoques teóricos que le llaman psicotrauma. Si a mí me pasa algo de eso, del trauma, el trauma es yo no tengo la capacidad para manejar lo que me está pasando porque me rebasó. Yo tenía capacidades para resolver, para afrontar, para hablarlo, para decirlo, para quejarme de eso, pero en ese momento fue tal
impactante que eso se perdió. Entonces, yo tengo que pasar durante mucho tiempo por ese proceso de afrontar, que perdí esta capacidad, o me cansé, o el medio y el contexto ya no me facilitó que yo lo hiciera de la manera en que, y las herramientas que tenía, las estrategias que desarrollé, la forma en la que lo resolvía, ya no me ayudó a resolverlo igual. Y entonces, por eso es que se necesita de tiempo, o que la depresión necesita de tiempo para poderse instaurar. ¿Cómo le podemos llamar antes? Porque si la depresión es hasta acá, bueno, y de aquí a acá, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Pues este cajón, pensémoslo así, este cajón que pasó acá, es un cajón en el que el estrés se empieza a desarrollar. El estrés es de las primeras cosas que empezamos a observar y que nos empiezan a afectar, ¿no? Ya no dormimos bien, tenemos llanto, nos sentimos agotados, la respuesta que tengo me cansa, y eso es el estrés, porque el estrés se segrega en las glándulas suprarrenales como corticotropina. Pero eso pues llega al torrente sanguíneo, sube al cerebro, y en el cerebro ya cuando pasa del área tegmental ventral, que es como por aquí, de ahí para arriba ya se llama cortisol. Y nuestro cerebro tiene muchos receptores para cortisol, es decir, se oxida. ¿Has visto un zaguán en una calle, una puerta? Claro. ¿No? Se oxida, se descompone y se va carcomiendo. Eso le pasa al cerebro con el cortisol. El cortisol entonces es un neurotransmisor hormona que permite o que hace esta oxidación en regiones específicas de mi cerebro que tienen una función específica. Pero si en mi cerebro le llega cortisol a esa zona, se va a oxidar. Si se oxida, no hace la función. Y no hace la función. Y imagínate que tú estás estresado todos los días. Tu mamá te gritó porque no sacaste 10. Claro. Tu mamá te gritó porque no levantaste los trastes, no los lavaste, porque aventaste los calcetines por allá, y a lo mejor parece una exageración porque dicen, oigan, pues también tiene que contribuir al quehacer de la casa. Pero hay modos. Claro. Diría mi abuelita, sí, pero hay modos. Entonces, los modos y la relación siempre empieza por tu casa. Así es. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelitos, tus primos, tus tíos, todos jugamos. Y hablando Y ese es el antecedente. Y hablando precisamente del tema de la casa, que todo inicia en la casa. ¿Cómo saber, cómo detectar? Ahí va el tema complicado. Sí. Y ahí va el tema complicado porque puede ser un niño, un adolescente o un adulto. Que ahorita vamos a platicar precisamente de ese tema, que pues se pueden de diferente manera, ¿no? Se pueden demostrar de diferente manera. Pero ¿cómo es que los padres de familia pueden empezar a detectar que su hijo pueda empezar a tener un tema de depresión? De depresión. Esto va a ser bastante interesante. ¿Por qué? Porque existen, ya cuando pasamos o brincamos al cajón de depresiones, existen diferentes grados de intensidad de la depresión. Cuando hablamos o específicamente sobre niños y adolescentes, se dice que para que podamos identificar que un niño tiene depresión, tienen que pasar 1 año a 6 meses con los mismos síntomas, o incluso hay que dice que 2 años. La persona, el niño o el adolescente, tiene que tener esos 2 años a 6 meses, pensemos en este rango de tiempo, con los mismos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues sentirse melancólico, sentirse con este sentimiento de vacío, sentirse triste. Pero hay algo muy, muy interesante, ahorita que le está señalando, los adolescentes y los niños, ¿no? Pensando en papás, y con sus hijos. ¿Cuántos rangos de edad? De los 8 a los 14, mientras eres adolescente, a los 19 años, más o menos es el rango de los 8 a los 19 años. Ok. ¿Sí? Podemos empezar a observar un niño que está enojado, ¿sí? Todo y a veces... Y sí he visto niños todo el tiempo enojados. Cuando tú le llamas la atención, cuando él desempeña una tarea, este niño se enoja. Su respuesta ante una circunstancia que ameritaba entristecerse, este niño se enoja. Este niño reacciona de forma irritable, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y aquí esto es algo muy importante, fíjate, porque habitualmente en estos procesos de socialización, si el niño se enoja y entre más pequeño sea, a veces nos causa risa, ¿no? Y a veces de que nos causa risa, todavía termina diciendo, te pareces a tu papá, ¿no? Así dicen en mi casa, Sí, ¿no? sí, sí. Mi hija se enoja, ay, es que salió como su papá. Tiene el genio de su ¿No? mamá. Tiene el genio de su mamá. No, pero lo que hoy está de moda, dicen, también nos salió tóxico. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esta serie de creencias, o podemos llamarles hasta de mitos, porque de ahí nuestras relaciones sociales se toman y parece broma, pero con esto lo minimizas, pero también lo normalizas.
Y dices, es que es una respuesta normal. ¿Por qué? Porque incluso eso que no es normal o que no debería ser tomado como normal, tú le dices, pues en la escuela ponte así. Es decir, tú buscas que esa reacción emocional tenga una funcionalidad en ciertos espacios donde él se desarrolla. Y una de las características de la depresión es que tienes que observar esos espacios y esas esferas donde un niño o donde una persona se desarrolla. ¿Cuáles son? Su casa, como bien dices. Su casa, sus familiares. La escuela, Así es. ¿sí? Y sus cuates, sus amiguitos de la calle, de la escuela. ¿Cómo se relaciona? Esas son las diferentes esferas y conforme tú te desarrollas tienes más esferas en tu vida. La laboral, por ejemplo, ¿no? Hoy hablamos de estrés laboral, que es una temática que, dicho sea de paso, vamos a abordar mañana en unas conferencias en el Hospital Regional, ¿no? El estrés laboral. Entonces, esa es otra área. Y que creo que también se está legislando en ese tema, ¿eh? Sí, de hecho la 036 habla de esto, del estrés laboral, de riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, como riesgo psicosocial tú lo puedes abordar. Regresamos a la temática de depresión con niños. Entonces, si tú lo ves irritable, le das una funcionalidad, le das un sentido y lo encauzas, y esa es la dificultad. Pero quizás es la única estrategia que en ese momento tú tienes, y es lo que permite que quizás, o nos facilita, que tú, cuando te des cuenta que eso ya no es adecuado, ya tenga 12 años, ya tenga 14 años, ya tenga 18 años. Y quién sabe cuántos años ya tenga. Desarrollado. Y entonces, ¿te acuerdas que te dije que las hipótesis así bien chipotludas dicen que necesitamos de 6 años a 2 años para que me dé depresión? Pues ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Entonces, cuando un adolescente te llega, ya tuvo todo este historial y en muchas ocasiones ya también el papá, bien o mal o en la escuela, le dijeron, oiga, Emanuel, señor Emanuel, fíjese que le pasa esto a su hija y entonces llévelo. Pero ¿qué dices tú? Está más loca la maestra, ¿no? O le dices, ¿usted es psicóloga? No, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que hace que nosotros poco a poco posterguemos y nos desensibilicemos. ¿Por qué? Porque la depresión en estos rangos de edad no se manifiesta con tristeza principalmente. Se manifiesta con irritabilidad, con molestia. Y por ahí veo otros temas que también, pues precisamente otros síntomas que también representan. Otros síntomas es oponerte. Vamos, perfecto. Pues vamos a ir a un pequeño corte, maestro, para que también demos aire a los comerciales, a nuestros patrocinadores. Y pues regresamos. Estamos platicando un tema bien interesante, mis amigos. El tema de cómo detectar precisamente el tema de la depresión en tu hijo o hija. Vamos a ir a un pequeño comercial, mis amigos, y regresamos con todos ustedes. Tú pones el talento, nosotros el equipo con la mejor calidad. MB Audio. Se pone a tus órdenes con la fabricación de bafles, estructuras, postes, templetes y pistas de cristal. 38 años de experiencia como fabricantes nos respaldan. Brinda el mejor servicio a tu público con un proveedor de excelencia. MB Audio. Calidad, servicio y confianza desde Amecamec
Ameca, Estado de México. Contáctanos al WhatsApp 55 225 876 78. Correo electrónico manuelvázquez2708 @hotmail.com. Trabajos 100% garantizados. MB Audio. Mis amigos, regresamos con todos ustedes después de estos pequeños comerciales y estamos platicando con el maestro Emanuel Castillo Ponce. Él es psicólogo y neurocientífico. Estamos platicando de un tema bien interesante de lo que es cómo detectar precisamente el tema de la depresión en los niños o adolescentes. Y pues estamos precisamente platicando y abordando pues cuáles son algunas de las expresiones que puede precisamente detectar la ciudadanía o los papás para saber que sus hijos puedan tener un episodio de depresión. ¿Qué otros? Pues estábamos precisamente platicando, maestro, precisamente pues de los síntomas que puede presentar los pequeños, los jóvenes. Los jóvenes, sí. También pueden observarse cansancio, ¿no? Otro tema que te decía ya hace un rato, puede mostrarse como que se opone a las instrucciones que tú le des. Se puede también mostrar como con una actitud negativa, ¿sí? Entonces, en esto existen algo que llamamos patología dual o comorbilidades, ¿no? Sobre todo patología dual porque hace a la mente. Entonces, hay cosas que cuando yo soy adolescente, puedo desarrollar. La principal, ya sabes que la característica que dicen de la adolescencia es que de todo se quejan. Todo. A todo se oponen y nada quieran hacer. La rebeldía total. ¿No? La rebeldía total. Entonces, en eso se confunde un proceso depresivo. Porque si el adolescente es rebelde, si el niño es rebelde, pues es parte del desarrollo. Así son los chamacos. Claro. Entonces ahí se confunde. Y llega un cierto día en el que ¡pum!, algo se apagó y ya no es el de antes. Ahora su ánimo está hacia abajo. Está cansado, está fatigado, quiere dormir todo el tiempo. Entonces esa también es otra señal. Un adolescente que puede observar entre que duerme mucho tiempo, y ahí tienes que observarlo muy atentamente también con el médico. ¿Por qué? Porque duermen porque crecen, porque duermen por el proceso metabólico para crecer, ¿sí? Entonces, tanto el cerebro como el cuerpo queman y gastan mucha energía y hacen que duermas. Y ahí es donde tenemos que poner como que el ojo muy aguzado para observar si duerme y está irritable. Okay. Entonces, esa es una combinación. Si duerme y se opone, le dejas alguna tarea y no la hace, pero además te cuestiona la tarea. ¿Por qué? Porque existen también otras áreas de esto de investigar la personalidad o las conductas, que es oponerte, negarte, desafiar, entonces, o las conductas antisociales, las tienes que valorar. Y también tienes que poner mucho ojo cuando se es adolescente, estamos en esta etapa del desarrollo, con el consumo de sustancias y con otras enfermedades. Es lo primero que un médico tiene que hacer. Entonces, si pensamos, y aquí como una recomendación, no solamente tengo que verlo, ya lo vi, hay que llevarlo al médico. ¿Por qué primero al médico? Porque se puede relacionar con el fenómeno de crecer, con la se puede completamente confundir. Biológico. Claro. ¿Quién te lo dice? El médico. Pero ¿Sí? hace rato precisamente comentabas, ese es un tema que la primera persona que puede diagnosticar lo que es el tema de la depresión puede ser el médico. Puede ser el médico. Hoy en día, tanto desde la OMS como en las formaciones, los médicos están teniendo esta sensibilización para poder identificar. Existe algo que se llama la MHGAP, que es un manual que nos da la OMS, la Panamericana de Salud, nos permite los cursos para que como médico, como enfermero, puedas detectar desde la primera visita que tiene una persona, porque la salud mental habitualmente la dejas al último, porque está estigmatizado. Entonces existe mucho el mito de que se decía, es que es una disfunción psicológica, porque es un lenguaje médico. Es una disfunción psicológica, no es depresión. Es una disfunción, no se adapta bien. Sí es una disfunción clínicamente significativa, pero no es depresión. Entonces ya ponerle un apellido que parece científico aminora el impacto de algo. Y entonces, ¿qué pasa? El médico tal vez sí sabe o se dio cuenta de que eso es una depresión, pero no que se quiso echar el paquete. Okay. ¿Sí? Y dice, mándalo ya con el psicólogo, que él determine. Pero hay otros médicos que sí le entran al paquete y te medican. No solamente lo revisaron, ¿vieron? Te dan un medicamento. Se supone que el medicamento psiquiátrico, los psicofármacos, pues los va a recetar el psiquiatra. Claro. ¿No? Pero en muchas ocasiones desde el médico que esté en la calle donde tú vives, el médico de la esquina. El médico de la farmacia. Ya le recetó la fluoxetina.
Ya le dio la sertralina porque también observa rasgos de ansiedad y no sé qué más y bla, bla. Entonces, ese es otro tema, ¿eh? La depresión casi siempre viene acompañada de su prima hermana vecina, ansiedad. ¿Sí? Porque neurológicamente están muy cerca las regiones de nuestro cerebro que funcionan y que te pueden generar tanto depresión como ansiedad. Entonces, si el médico no lo detecta bien o el médico sobremedica, yo ya empecé también a hacer resistencia con mi hijo adolescente, porque ya no se va a querer tomar el medicamento. Ahí he escuchado médicos que incluso recetan valproato, ¿no? Porque tiene TDAH, ¿no? Y a veces el TDAH también se confunde con depresión, porque no tiene... Si yo estoy con un ánimo triste, ¿tú crees que me van a dar ganas de aprender? No, pues, ¿Tú crees que voy a hacer la tarea? ¿Tú crees que le voy a poner atención al maestro? Mira, quizás si una forma de afrontamiento que yo tengo para evitar sentirme triste, me levanto y platico con Javier, con Enrique, con José Luis, con Marisol, con Enriqueta, con todo mundo. Pero es una estrategia que desarrollé para no sentirme triste, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice el profe? Tiene TDAH. Y entonces ya me mandaron a hacer una evaluación y quizás sí no tengo el ojo aguzado para hacer este diagnóstico diferencial. Yo la voy a regar igual que el maestro y voy a decir, sí tiene TDAH, cuando en realidad era una depresión. Entonces sí hay que tener esta fineza para tener la paciencia y observar las diferentes cosas por las que podemos atravesar. Por eso la depresión en la adolescencia e infancia es complejo. Claro. Y es delicado. Y es sensible porque es que se puede confundir, ¿no? Es el hijo de la casa, es mi tesoro, ¿no? Claro, es el tesoro. Es mi tesoro. Y que digas, ¿tiene que tomar medicamento? No, usted está loco. Hablando de medicamentos, esto a lo mejor, como lo acabas de decir, los médicos puedan que incluso te estén recetando un medicamento que lo debería de recetar otro especialista. Esto traería temas, temas de adelante. Dependencia. Ya habrá casos de dependencia de ese tipo de medicamentos. Depende del medicamento, ¿no? Hay medicamentos que han sido señalados como que pueden causar dificultades por la habituación que te genera, pero esos medicamentos pues ya hace mucho tiempo están en desuso, aunque se siguen usando, como el clonazepam, ¿no? El diazepam. Entonces, ¿por qué? Eso es lo que te digo. Tema que también está. Por eso los médicos tienen que tener esta especialización y estas actualizaciones, porque yo he escuchado en muchas ocasiones que el médico recetó diazepam y dije, pues fue hace 8 días, ¿no? No, ya tengo 10 años con diazepam y llega con síndrome de abstinencia, porque el diazepam te puede generar eso, un síndrome de abstinencia. Los psicofármacos ya de estas generaciones no hacen eso, ¿no? Y además, la supervisión constante te permite cambiar el medicamento y que el proceso de neuroadaptación al medicamento sea diferente. ¿Qué hace el medicamento? Cuando tú te lo tomas, llega al torrente sanguíneo, sube a nuestro cerebro y empieza desde la base cortical en nuestro cerebro a hacer efecto, poco a poquito. Por eso es que la gente a veces dice, hay quien dice, es que me dio sueño. Una droga, por ejemplo, cuando te hace el efecto, tú dices, ay, mira qué feliz. No, te está intoxicando, te está descomponiendo, ¿sí? Está deteriorando las funciones de tu cerebro, tus funciones. El cómo respondas lo deteriora. Lo que observas es deterioro como consecuencia, pero tú lo observas como, se siente de maravilla, mira qué chido, ya convivimos, me la pasé muy bien. La sustancia me permitió hacer tal cosa. Los psicofármacos, cuando los empleamos para cualquier padecimiento como estos, pues como una droga no te van a noquear, pero sí tiene que hacer que tu proceso cerebral baje un poco, para que empiece ahí poco a poco, digamos, este umbral, empieza a generar cambios en tu estado de ánimo, en tu humor, ¿sí? En tu actitud, en tu motivación, poco a poco, en la atención que tengas hacia algo, en la concentración que pongas en algo, en que puedas iniciar en A, terminar en B, que inicies y que termines algo, pero eso lleva tiempo. Esto viene pues a cambiar un poquito el tema incluso de la rutina de la familia, porque pues ¿cómo te vas a dar cuenta? Digo, todas estas cosas que hemos platicado, ¿cómo es que se va a dar cuenta cuando hay papás ausentes, ¿no? Cuando no tienes un tema de visoría de tus hijos, pues ahora como que su comportamiento está siendo diferente, ¿no? O sea, esto es porque debe de haber una constancia, ¿no? De estar viendo la situación de tus hijos. De los hijos. Y eso va a tener que cambiar el tema incluso en el lugar.
también algo eso te quería preguntar. Está señalando un tema muy delicado, ¿eh? Es que, pues, digo, viéndolo así adentrado, pues creo que sí es un tema que pues va incluso a afectar el tema de la familia. Pero también en las escuelas, los profesores deberían también tener ¿cómo te podría decir? Pues capacitación, Sí. ¿no? Sí. En estos temas, precisamente, porque pues la mayoría del tiempo pues lo pasan en la escuela, ¿no? También los pequeños, ¿no? O los jóvenes. Sí, así es. Fíjate que existe también ya mucha capacitación, como bien lo acabas de decir, formación por parte de profesores. Hoy también la Secretaría de Educación destina presupuesto para que los profesores se involucren en estas temáticas, y también los centros escolares pueden acercarse a diferentes instituciones de carácter público para solicitar capacitación. Eso también ya existe, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional existen los ECOSAMAS, que son estos centros de atención a salud mental y adicciones. Entonces, los centros escolares privados o públicos, su plantilla docente o las supervisiones escolares pueden acercarse a estos centros para solicitar capacitación en estos temas, porque es muy importante, así como lo dices, ¿no? Los niños están la mayor parte del tiempo, bueno, en algunos como las escuelas de tiempo completo, en la escuela, y en las mañanas pues también están en la escuela, pero a veces todo parte de nuestras creencias, y a veces si mi creencia es poco flexible o si mi creencia es inflexible, si es inflexible no daré pie a tratarlo, si es inflexible quizás lo juzgaré y promoveré hasta discriminación y violencia sobre el tema. Pero si mi postura es más flexible, me permitirá aprender, me permitirá entender, apoyar y acompañar a un padre de familia con uno de mis alumnos que tenga esa problemática, ¿no? Hoy en día hay otra problemática también de muy alto riesgo, que apenas hace como unos 15 días se celebraba, pero no lo vamos a mencionar porque luego nos sancionan, ¿no? Pero sí es delicado el tema. Entonces, ha crecido exponencialmente y son temas, dicen que vienen junto con pegado, y a los que hay que tener sensibilidad. Este tema que me señalas, adolescentes que están mucho tiempo en su casa sin supervisión parental. Entonces, el que no haya supervisión parental también lo coloca en otro nivel de riesgo. Los cuates, alguien que tiene tu misma edad, pero que dice que tiene mucha experiencia. Claro. ¿En qué? En tener riesgos. Solamente. Entonces, una conducta de riesgo suele ser la violencia, las conductas sexuales, pero también las conductas de consumo de sustancias, las drogas. Entonces, también un niño un adolescente que tiene dificultades con depresión, con regular sus emociones, con estar irritable todo el tiempo, puede encontrar fácilmente en el consumo de sustancias un refugio, una panacea. Es decir, pareciera que eso le va a ayudar a que se resuelva, pareciera que consumiendo la depresión va a desaparecer, su estado emocional triste, de vacío, de agotamiento, de hartazgo, vaya a desaparecer, y no pasa así, se incrementan. Pero en la idea como como dicen que, lo que la gente cuenta, pareciera que sí. Pareciera que con eso tú resuelves, cuando está más que visto que no se resuelve nada, que el problema se hace más grande. Entonces, sí, hoy en día se desarrolla mucho la capacitación y la sensibilización a través de medios como este. Por ejemplo, me ha tocado participar, me invitan a trabajar con escuelas, y ya mucho de temática ya no es me voy y me paro a la escuela. No, es, oiga, pues me manda la dirección de su escuela, por favor, su ubicación para llegar. No, va a ser por Face, va a ser por Zoom, porque los papás hoy se conectan en su centro de trabajo o en el trayecto de su casa al trabajo a través de redes sociales. Entonces, esta es otra estrategia de sensibilización, y esto que tú haces es genial, porque llegan a muchas audiencias que tienen otra forma de acercarse a información, que tenga un poco más este carácter estructurado y que le permita tomar decisiones en salud, que eso es lo principal que tenemos que hacer, tomar decisiones en salud para hacer. ¿Para hacer qué? Para que estés bien, para que tengas este bienestar. Entonces, sí es muy importante que estos papás hoy tengan este acceso, busquen de esta manera cómo tener información para decidir de mejor manera, con mejores características incluso de la atención. Porque hoy, por ejemplo, existe, aparte de lo que ya hablábamos de los psicofármacos, de lo que puede hacer el médico de cabecera, también existe la neuromodulación, que desde las neurociencias es otra estrategia que te permite hacer el tratamiento con procesos depresivos, con adolescentes o con adultos incluso, ¿sí? Entonces, hoy en día hay muchas estrategias, muchas técnicas, estas les llaman técnicas neurocientíficas, ¿no? Neurotecnologías,
para poder tratar directamente temas como en salud mental, depresión, ansiedad, TDAH, hasta consumo de drogas. Sí, pues los papás están viendo ya que su hijo o hija adolescente o pequeño está presentando ya algún tema de todo lo que estamos platicando. ¿Cuál sería el camino a seguir? ¿Cuál sería el camino a seguir para que pues lleven a un buen tratamiento? Bien, vamos a pensarlo como un circo de 3 pistas. En la primera pista vamos a tener los procedimientos médicos, ¿no? La ruta. Primero, para tener esta certeza de que no se relaciona con un padecimiento biológico o uno de consumo de drogas, si ya lo tengo relacionado, o sea, lo vi así directamente, bueno, la instancia es acuda a un psicólogo, ¿no? En alguna institución pública o privada donde existe el psicólogo. Si vamos a una asistencia pública, primero es el médico. Entonces, si no hago esa ruta, primero voy al médico, le pregunto y ya el médico, con este conocimiento específico que ellos ya tienen, dice, sí, señor, efectivamente, esto ya le toca al psicólogo. Esto ya ha sobrepasado tales umbrales, tales características, tiene tantas características, dicen, tiene más de 4 síntomas en el último semestre, tiene más de 6 en el último año, entonces ya necesita quizás un psiquiatra, y en este caso es un paidopsiquiatra, un psiquiatra especializado en la atención de niños y adolescentes, el paidopsiquiatra. Entonces, esa es como la ruta. Ahora quiero hacer tratamiento para que eso que lo llevó allá empiece a desensibilizarse, empiece a adaptarse y a desarrollar habilidades nuevas. Pues vamos al psicólogo, a psicoterapia. ¿Sí? Entonces tienes las dos. Ahí en el tema yo creo que también una recomendación sería, pues, ¿qué debe de buscar la ciudadanía, nuestros amigos, seguidores? ¿Qué debe de buscar en un buen psicólogo? ¿Cómo saber que realmente ese psicólogo puede atender el tema de la depresión? Pues primero, existen normas oficiales que regulan también la atención de los psicólogos. Son poco conocidas, ¿no? Hasta eso tienen esa dificultad, que son poco conocidas y se tienen que apegar a las mismas que tiene un médico. ¿Por qué? Porque trata con personas. Claro. Tiene que tener procedimientos, tiene que tener seguimiento de manuales y de normas. Entonces, eso es lo primero que tienes que ver, ¿no? Que te haga una historia clínica, como te la hace un médico, qué pasó y desde cuándo, con qué intensidad y con qué frecuencia y quiénes son los involucrados en esto. Eso es una historia clínica. Tiene que haber una evaluación psicológica del hecho, y ya sea que la evaluación, los psicólogos clínicos son los que tienen esa formación en aprenderse o tratar de aprenderse de memoria esas características de las diferentes problemáticas. Entonces, por consiguiente, tendría que ser un psicólogo clínico, ¿no? Ya sea desde licenciatura psicólogo clínico o una especialidad en psicología clínica o una maestría en psicología clínica. Y lo digo de esto porque en muchas ocasiones me han comentado pues que han caído desafortunadamente en, pues no sé si llamarlos charlatanes o cómo llamarlos, Pues sí. supuestos psicólogos. Hoy hay hasta certificaciones en coaching, Fíjate. ¿no? Entonces, un coaching puede ser un padrino de AA. Exacto. ¿No? Un coaching puede ser, y sin demeritarlo, sin demeritarlo, porque también son personas que cuando le entran al tema empiezan a formarse, porque saben, ellos ya entendieron y ya aprendieron que están tratando con alguien de lo muy sensible que es su alma, ¿no? Pero de esos hay poquitos. Claro. Otros muchos tienen que ver, el coaching tiene que ver con, yo te enseño a que desarrolles hasta emprendimientos, mano, y es tu coaching, ¿no? Échale ganas y porras y de todo. Entonces, eso es el como que todo el espectro. Pero sí tendrías que, por principio, que seas psicólogo clínico o que seas psicoterapeuta, ¿sí? Entonces, tienes esos dos rubros. Y pregúntale, porque hay muchos que son psicólogos educativos y hacen psicoterapia. Muchos que son psicólogos sociales y hacen psicoterapia. Sí, puede ser psicólogo clínico, puede ser psicólogo educativo, psicólogo industrial, psicólogo social, psicólogo ambiental o psicólogo forense, pero que tenga como especialización o como 3, 4 diplomados o la maestría en psicología clínica o en psicoterapia, porque la psicoterapia le permite tener un modelo que con ese modelo va a probar o que está aprobado que con esas técnicas él tendrá tal resultado, que le ayudará a tales efectos. Entonces, eso es lo que debes de buscar. Perfecto. La otra, búscale su cédula. Claro, ¿no? claro. La otra, rastrearle su cédula. Como los médicos, ¿no? Sí, rastrear la cédula. Muy Pues esas son las dos características. Psicología clínica en maestría o especialización o psicoterapia, ¿no? Entonces,
Quizás puede ser psicólogo educativo, pero bueno, ahora analiza, quizás tiene 10 diplomados en psicoterapia sistémica, conductual, ericksoniana, bueno, de muchos modelos, ¿no? Bueno, ahí está probada que tiene la capacidad para poderlo hacer. Y otra que también son las certificaciones. Hoy ya poco a poquito la UNAM y otras asociaciones, sociedades civiles, están tratando de hacer eso. Agremiarlos, traerlos y decir, te voy a certificar de que sí sabes darle la vuelta a la hoja a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Entonces eso también ya empieza a generarse en el país. Y ahorita empieza por la onda, bueno, por los enfoques teóricos de forense. Son los que más se certifican, o adicciones. El campo de adicciones también empieza a tener mucho de certificaciones. Pero como la certificación es una sociedad civil que te lo da, pues tú sabes que el riesgo, dije de delante, la corrupción. Entonces, la corrupción hace que, pues si tú eres mi amigo, pues me das la certificación, claro, ¿no? Entonces, o hay quien pagaste la certificación y ya, no presentaste los exámenes, nada, porque te dicen, pues si usted paga un poquito más, ahí está la certificación. Y eso es lo que hace que no sea tan meritorio a veces, que lo cuestionemos. Pero eso es lo que tendríamos que hacer por primera plana, ¿no? Ese sería el camino que podría seguir. Ese sería el camino que podría seguir. Y la otra, pues psicólogos institucionales, porque finalmente tú confías en que la institución hizo ese proceso de verificación. Claro. ¿Sí? Y además, la institución pasa por diferentes procesos de capacitación y de filtraje a su personal. Y que lo hay. Ahorita vamos a platicar precisamente de esas instituciones que prestan estos servicios. Mis amigos, estamos platicando con el maestro Emanuel, quien pues es psicólogo, y pues estamos trabajando platicando sobre este tema importante de la depresión. Vamos a ir a otros pequeños comerciales, mis amigos, y regresamos con todos ustedes. Tú pones el talento, nosotros el equipo con la mejor calidad. MB Audio. Se pone a tus órdenes con la fabricación de bafles, estructuras, postes, templetes y pistas de cristal. 38 años de experiencia como fabricantes nos respaldan. Brinda el mejor servicio a tu público con un proveedor de excelencia. MB Audio. Calidad, servicio y confianza desde Amecameca, Estado de México. Contáctanos al WhatsApp 55 225 876 78. Correo electrónico manuelvázquez2708 @hotmail.com. Trabajos 100% garantizados. MB Audio. Regresamos con todos ustedes, mis amigos. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros, y como lo hacemos en cada entrevista, pues vamos a saludar precisamente a todas las personas que se conectan con nosotros, que de verdad agradecemos mucho el tiempo que se den de estar pues en contacto con nosotros, también a los que participan. Muchísimas gracias, Sari, Manuel, Patricia Carrillo, muchísimas gracias, dice excelente explicación. Natalie, qué buen tema, muchísimas gracias, Natalie. Angélica, excelente tema. Marta, Patricia, ¿dónde podría llevar a mi hijo para que lo valoren? Porque hay algunos de los factores que mencionas que he visto en él.
Ahorita vamos precisamente a platicar ese tema. Muchísimas gracias, Patricia. Reina Reyes también, qué bien lo dice el maestro médico. A lo largo de la República Mexicana existen varias dependencias precisamente comunitarias de salud mental, que precisamente ahorita vamos a platicar también de eso. Norma también es un gran profesional en la salud mental. Profesor Manuel, lo conozco desde hace 15 años, muy empático, ¿ya ve? Aquí ya tiene seguidores también. Aquí sí, es mi ahijada. Fíjate. Sí, le dije que le diera like porque... Pues, ¿cómo lo hacemos? No llega el domingo. Norma Fuentes, Patricia dice... consultorio en Soquiapan, perfecto. Marta Bren, Patricia, muchísimas gracias, de verdad que siempre les hemos dicho, este espacio es para ustedes, este espacio precisamente es para que ustedes, en el tema que estemos platicando, si tienen ustedes alguna duda, alguna incluso sugerencia de qué tema les gustaría que estuviéramos platicando en su estudio de M Noticias, pues aquí háganoslo saber a través de los comentarios de estas entrevistas que estamos haciendo, que de verdad que han funcionado mucho, han gustado mucho a la ciudadanía, nuestros amigos, nuestros seguidores, y claro que vamos a continuar llevándoles información interesante a través de estas pantallas de M Noticias. Muchísimas gracias, ayúdenos a compartir por favor para que esta información llegue a muchísima gente. Y vamos a continuar con este tema, maestro, y precisamente platicábamos un tema pues un poquito diferente. Y poníamos en la mesa el caso del actor Robin Williams. Que él ha sido como un ícono en el tema de la depresión, precisamente porque yo he visto y he escuchado, así se ve un rostro con depresión, cuando él se dedicaba a hacer lo contrario, se dedicaba a hacer reír, a hacer otro tipo contrario a lo que es la depresión. Si recordarás, te dije, yo puedo desarrollar diferentes habilidades de afrontamiento. En ocasiones estas habilidades de afrontamiento tienen que ver con no mostrar a los demás lo que me está pasando, porque también es un proceso como hasta cultural, ¿no? Y que tiene que ver con parte de esta estigmatización. No hables de cosas tristes, no hables cuando te enojas, ¿no? Incluso cuando empezamos nosotros a relacionarnos o a enseñarle a un hijo, cuando se entristece, no te pongas triste, no te enojes, no chilles. Entonces empezamos como procesos de estos, donde sancionamos, donde prohibimos o donde no toleramos estados emocionales como la tristeza. La tristeza es una emoción de las que más solemos evitar. Se siente muy feo. El sentimiento de vacío, el sentimiento de inutilidad y el dolor es intenso. Entonces son de las cosas que sueles no hablar. Te invito a pensar cuando una novia te corta y la novia es verdaderamente significativa. Cuando se te murió tu perrito la primera vez y era el más entrañable, es dolor, hablamos de dolor. Entonces vinculas tristeza con dolor y son de las temáticas que menos. Pero cuando tú empiezas a crecer, vas desarrollando habilidades para no hablar de lo que se te prohibió o para no hablar de lo que los demás podrían ocupar para lastimarte más. Si yo digo que soy depresivo, ¿tú crees que me darían trabajo? ¿Tú crees que alguien diría, sí, te voy a dar chamba en esto, te voy a dar este papel, te voy a permitir trabajar en este asunto? Habitualmente no pasa eso. Habitualmente lo excluyes y le dices, para ti no hay lugar en este lugar. Aquí no te puedes desarrollar. Aquí no puedes, no cabes. Y entonces se sanciona, se invisibiliza. Por tanto, lo que aprendes a hacer es a minimizar, a disminuir y a no mostrar a los demás algo que te está afectando muy, muy seriamente. Entonces, pero también con esto existe esto que te decía hace un rato, la patología dual. También puede haber dificultades desde el trastorno obsesivo compulsivo, desde un trastorno de personalidad a lo mejor limítrofe, narcisista o demás que existen, que puedan convivir juntos. Y entonces ese hace que tal vez yo no tenga ganas de vivir, como en una depresión. Me sienta completamente melancólico, como en una depresión. Pero también quizás el otro trastorno pueda ser el que haga que yo pierda el control de mi impulso y ante una situación muy, muy precipitada, ese impulso gana. ¿Por qué? Porque a nivel neurológico, la región superior corteza frontal permite controlar o inhibir nuestros impulsos. Si estas regiones
junto con el sistema límbico, que lo estamos sacando de la mitad de nuestro cerebro, en la parte basal de nuestro cerebro. Aquí se regulan las emociones, aquí codificamos las emociones, somos como una maquinita. Más química de un cierto neurotransmisor en determinadas áreas neuronales, y entonces el mensaje existirá. Pero si estas emociones aquí se pueden regular, pero no se regulan acá, aquí puedo hablarte de un trastorno de depresión, pero también hay desregulaciones de neuromodulación en esta región de mi cerebro. No, el control inhibitorio no se da. ¿Por qué el control inhibitorio es importante? Porque me dice, Manuel, no es momento de que estés triste. Emanuel, es momento de que ya no hables o no digas tal cosa. Es momento que pongas atención, detente, deja de hacer eso. Y eso lo tenemos cognitivamente, pero también en las emociones. Si aquí estamos hablando de trastornos, dicen de cosa grave, de cosa ruda, entonces más de 2 años, más de 6 meses, ¿te acuerdas? Así es. Entonces, si eso se dio por ese tiempo, no solamente esta región va a tener dificultad, sino también esta. Nuestro cerebro es un mundo, un universo, pero siempre está relacionado. Entonces eso va a hacer que algo afecta aquí, pero también afecta acá, o otra región de mi cerebro. Entonces por eso puedo mostrar una cara y tener otro. Por eso puedo tener una determinada conducta, una determinada emoción, pero también tener otra. ¿Cómo es que ganó? ¿Cómo es que si siendo depresivo se suicida? Ay, eso no íbamos a decirlo. Bueno, pero ¿cómo es que llega a lo que llegó? Por esto, porque puede tener una patología dual. ¿Sí? También podemos explicarlo por causas psicosociales. La estigmatización hace que no hable de eso. Claro. ¿Qué se espera de ti? Que sea un actor, que sonría, que siempre ande contento. Claro. Pero también puedo tener una depresión. ¿Y eso sabes dónde pasa? En la violencia. Es absolutamente común. Tú puedes ver a una persona maltratada y violentada y decir, no me pasa nada. Cuando tú te caes y va mucha gente por la calle, ¿te quedas a sobarte? ¿Te pones a llorar? No. No me dolió. Tú te sacudes y le haces como el chiste cuando Jesucristo vino a México, ¿no? Sí. Ya ven a la cruz. No, yo me levanto, no me pasa nada. No me pasa nada. Así somos con las emociones. Te levantas y no pasa nada, porque lo que menos esperas es que alguien te juzgue. Y que además de que te juzgue, no te ayude. Entonces, eso es la dificultad que tiene este tema de la depresión. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que cuando acudamos a tratarnos, a poder identificar, bueno, esta persona tenga esta habilidad para poder identificar todo este grandísimo espectro, porque es un espectro muy grande. Claro. Hablamos en términos de adolescencia y infancia, hablamos de neurodesarrollo. Y el neurodesarrollo es desde que estás en la panza de tu mamá hasta que cumples 21 años en el caso de las mujeres y 23 en el caso de los hombres, ¿no? Dicen, siempre maduramos al final y algunos pues Sí. tampoco, ¿no? Entonces, bueno, Y a veces no alcanzamos. y a veces uno puede tener 50 años y sigue en su adolescencia. Entonces, Sí. a eso se debe, a niveles y procesos de madurez, y eso es lo que hay que aprender a identificar. Es un espectro muy grande. En los casos y en los años que llevas precisamente pues ejerciendo esta profesión, ¿cuáles han sido o si has tenido casos de verdad severos? Severos, sí. Complicados ya. Severos, sí. Casos, no solamente... ¿Y en dónde ves tú donde más se detecta actualmente? Mira, el Observatorio Nacional de Salud Mental y Adicciones de este año, del 2024, es una estrategia estadística para que esa estadística nos ayude a tomar decisiones. Entonces, en él, ¿qué identificaron como las personas por qué motivos en salud mental acuden más? El primer motivo y el número 1 es ansiedad. La ansiedad es, en términos de salud mental, la patología o la problemática o la dificultad más demandada en los sistemas de salud. La siguiente es depresión. Pero ¿sabes qué? Depresión grave, depresión crónica, depresión severa. Porque la desregulación disruptiva del estado de ánimo, que es el nombre que lleva, o el apellido que lleva cuando eres adolescente o infante, es la tercera. Y el cuarto es TDAH. ¿No? Dices, bueno, es importante identificarlos y saber que en nuestro país... Explícales qué significa TDAH, porque hablamos de mucho TDAH, pero ¿qué significa? TDAH, dicen, el nombre más humano, dices, tengo dificultades para poner atención y quedarme quieto, ¿no? Bueno, trastorno por déficit de atención, hiperactividad o impulsividad incluso. Entonces, ¿qué significa eso? Que me cuesta trabajo iniciar, mantener y terminar una tarea. Que me cuesta trabajo poner atención o concentrarme en una actividad. Entonces, pero es muy variado, ¿no? Es muy variado. Y tienes también, como te dije hace un rato, ver cuántas áreas de tu vida esto ha impactado. No nada más es en una, tiene que haber 2, por lo menos 3, y cumplir en tiempo, ¿no? Empezó a los 8 años y me lo trajeron a los 16. Decías y me preguntabas bien, de los casos más impactantes que he observado con depresión son adolescentes
que empiezan con una problemática quizás porque papá y mamá se separaron cuando él nació y que los procesos y la relación que papá y mamá llevaban muchas de las veces violenta, conflictiva, hay algo que los papás y las mamás ocupan o ocupamos, ¿no? Mi abuela le decía, te digo Chana para que lo entiendas Juana, ¿no? Es decir, yo ocupo a mi hijo para hacer sentir mal a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, a mi mariado, al tóxico que tengo enfrente, ¿no? Entonces, ocupo a alguien más. Entonces, ese triángulo es lo que los suele desgastar. Entonces, hay niños, hay adolescentes que se han expuesto durante toda su vida hasta que cumplieron 12 años en ese triángulo. Y ese triángulo, ¿cómo es desgastante? Primero empezamos con el estrés, hasta que les dio en la torre, por decirlo así, que ya no pudieron afrontarlo con las habilidades y los recursos que tenían y empezaron ahora ya con procesos de irritabilidad y luego los depresivos, ¿sí? Entonces, esos son los casos, creo que con los de mayor sensibilidad. Quizás no es que sean más difíciles o complicados, sino son más sensibles porque estás hablando de adolescentes. Claro. Estás hablando de niños, ¿no? Y de la familia completa y a veces papá y mamá enojados. Todavía papá y mamá enojados que no encuentran una explicación de por qué ya han ido a 12 psicólogos, por qué han ido a 5 psicólogos y ninguno le da. ¿Por qué ya fue con 2 psiquiatras y sigue igual? Y que esto, déjame decirte que precisamente este tema de que estás hablando se vio incrementado en la pandemia. Sí. A partir de la pandemia he visto que este tema se ha abordado mucho más. Hubo un retraso en muchas circunstancias a través de la pandemia. Nos ponemos a varias cosas. Bueno, la pandemia sí es el parteaguas, ¿no? Pero es como si dijéramos que era el pretexto. El problema ya estaba. Es como pensar en el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién fue primero? Entonces, más bien yo creo que ahora sí ya estaban, por ejemplo, ahora sí ya todos estaban confinados en casa, ¿no? Ya estaban ahora ahí. Sí ya se detectó. ¿Te acuerdas que lo que más decía? Ay, estoy con unos extraños, creo que es mi familia. Sí, exacto. ¿No? Si querías que alguien hiciera algo, mejor le mandas un WhatsApp porque pues no te hacía caso. Sí, Entonces tuvimos que convivir mucho. Esto hace también que estemos más sensibles. Habitualmente decías, papá y mamá no están en casa, tienen que trabajar. Ahora algunos estuvieron, muchos sí estuvieron en casa y la relación se dio. Y eso hacía que hubiera más irritabilidad o más complicaciones, más conflictos en la comunicación. Así es. ¿Sí? Porque ¿cuáles son las cosas que comunicamos? Pues las emociones e instrucciones. Y si eso se nos complica, pues obviamente que el problema se va a multiplicar, se va a hacer exponencial. Entonces, tiene una ganancia. Hablamos de eso hoy. ¿Sí? Tiene una ganancia. Hoy podemos hacer tratamientos y hoy puedo ir a pedir ayuda más fácil. Hay números telefónicos a los que puedo acudir. Levanto el teléfono, mando un WhatsApp y ya me están contestando. Hoy, por ejemplo, es más común que digas, el psicólogo te ve en línea, ¿no? Uh-huh. Oiga, ¿y me puede ver en línea? Es que no puedo ir. Pues la sesión ya es en línea. Y eso antes, ¿cuándo lo habías imaginado, no? Entonces, el médico te ve en línea. Entonces, durante la pandemia, la atención por medios digitales era como que el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Entonces, hoy en día, pues hay espacios donde podemos, por ejemplo, yo estoy aquí en Iztapaluca, aquí cerquita, luego, donde podemos hacer este tipo de tratamientos, ¿no? Muchísimas gracias, Yasmín, muchísimas gracias, Ros, Áviles Poque, gracias por estar conectado con nosotros, Hermelegildo Lozada, muchísimas gracias, expresidente de ahí de Atlautla, gracias por sintonizarnos, amigos, Liliana Mejía, muchas gracias, y fíjate que aquí hay un comentario de Elda Lisbeth, dice, muy valiosa la colaboración, cierto, se rechaza y se margina a una persona que tiene depresión en vez de apoyarla. Sí, son de las cosas difíciles. Fíjate que a veces puede cursar hasta con esquizofrenia, ¿no? Una persona. Entonces, si ya la depresión era grave, decir que tiene esquizofrenia, pues lo es mucho más. Entonces, es importante identificarlo porque, como cualquier otra circunstancia, dicen, al perro más flaco se le cargan todas las pulgas. Y con la depresión suelen cargársele muchas pulgas. La pulga del consumo de la droga, la pulga de la ansiedad, la culpa de un trastorno de personalidad, y eso te hace que todo el mundo te estigmatice y todo el mundo te excluya. Entonces ahí sí hablamos de discapacidades psicosociales. Discriminación, ¿sí? Aquí también ¿sí? Habla de como tal, sí, no, incluso fíjate que eso es tema o temática de discriminación, pero aparte de negar servicios, porque a veces si no tenemos la capacidad para atenderlos, no le damos la atención. Y si yo no tengo la capacitación o la sensibilidad o la ética suficiente, no los atienden. Porque le dicen, ay, deje de hacerle el cuento, ¿sí? A ver, ya, échele ganas.
Y pues hoy está demostrado que con echarle ganas las flores no crecen. Yo creo que es lo que menos quisieran escuchar las personas que presentan ese grado. ¿Te acuerdas que dijimos? Sí, ya estoy triste, pero si me haces un comentario así, ¿qué es lo que más conozco? Enojarme. Claro. Estar irritable. Pues, ¿cómo no te vas a irritar? Es una cuestión neuroquímica. Así Y es. la neuroquímica manda. Entonces, aunque tú más le quieras trabajar, sí es importante, hay casos en los que hay que identificarlo bien, porque sí es necesario un psicofármaco, ¿no? Digamos, a veces no estamos de acuerdo con ellos, pero sí es necesario un psicofármaco. Y te digo de acuerdo porque la psicología es una de las que más dicen, no es cierto, eso es mentira, es el control mundial, ¿no? No, Sí, hoy sí. está demostrado que nuestro cerebro funciona a través de neurotransmisores que se desregulan o se desneuromodulan. ¿Qué significa eso? Igual que el volumen en el celular. El volumen se baja, el volumen se sube. Y seguramente te ha pasado a ti, esto tiene que ver con ¿cómo le llaman? El control mundial. No es cierto. Que tu teléfono celular de repente empezó solito a subirse el volumen y solito a bajarse el volumen. O solito cambió de pantalla, solito se bloqueó. Así le pasa al cerebro. No es que solito. Hubo cosas en tu vida que hicieron que tu cerebro se desregulara. Que los neurotransmisores específicos como serotonina, noradrenalina, cambien su proceso. ¿Trabajan de más o trabajan de menos? ¿Sí? Se excretan más en el proceso sináptico, se excretan menos. O algo los inhibe y le dices, no, tú no vas. Fíjate que están dando chocorroles de aquel. Ay, no, están dando rollitos de chocolate de aquel lado. No, tú no vas. O te dice, sí, mira, vente. Porque quieres a un niño ponerle una inyección, ¿no? Mira, te voy a poner. Y tú le muestras un dulce y le pones una inyección. Tú le vas a dar un dulce y le diste las gotas del jarabe amargo y feo. Esa versión es como lo que le puede pasar a los neurotransmisores. Van disfrazados de algo y resulta que fue otra cosa. Con la exposición y el tiempo, eso hace que la química cerebral cambie y se instaure una depresión. O sea, no es de hoy para hoy, hoy para mañana. Es un proceso. Entonces, también las redes neuronales cambian, eso se llama neuroplasticidad o neurogénesis. Si esa red neuronal ya no se ocupó porque le dijimos, ven, te voy a arreglar un dulce, llegabas, no te dio nada. Llegabas, no te dio nada. ¿Cuántas veces irías tú? Yo creo que a la tercera vez le dejas de creer. Exactamente. Bueno, si tú le dejas de creer a una neurona, la neurona se apaga. Y dice, ya no te voy a creer, ya no se usa ese campo, ese camino, y se dejó de usar. Entonces, del otro lado, la otra neurona también se apagó. Ya no hay comunicación entre ellas. Y eso es lo que pasa a nivel neurológico o de neuronas. La red se pierde. Y en neuroplasticidad, esa red la ocupamos para otra cosa. La ocupas para otra. Es como los gobiernos municipales. Ocupan la lana para otra cosa, ¿no? Dice, ya no lo quisieron allá, me lo llevo para este lado. Así son las redes neuronales. Por eso llamamos neuroplasticidad. Y ese mecanismo es absolutamente sorprendente. Y hoy los tratamientos se basan en eso. Eso es la neuromodulación. A través de estimulación magnética transcraneal, que se puede hacer tratamiento para hacer que esa red neuronal vuelva otra vez a tener la función, sea neuroplástica otra vez, el neurotransmisor serotonina, noradrenalina se vuelvan a regular, ya no se estén subiendo y bajando el volumen por su cuenta. Y estos son los nuevos tratamientos hoy en día, ¿no? Para abordar este tipo de temáticas. Nosotros somos especialistas en hacer ese tipo de trabajo. Y pues aquí muchos amigos seguidores están preguntando precisamente, pues, ¿dónde poder acudir a esas dependencias, a esas instituciones? Claro que pueden acudir precisamente, pues, si es que ya detectaron ahí algo de lo que ya platicamos. Vamos a darles como un abanico, ¿no? A mí siempre me gusta dar las alternativas y los abanicos porque como en todo no somos los únicos, ¿no? Nosotros estamos en Ixtapaluca, aquí cerquita. El proyecto se llama Synapsic. Estamos frente a la fábrica que produce unos productos así chiquitos de lactobacilos, ahí en Ixtapaluca, ¿no? Pero por la zona de galerías, en esta zona de Acosaca, Avenida Cuauhtémoc, número 7, interior 8. Entonces, ahí estamos nosotros con el proyecto de Synapsic. Pero también ustedes pueden encontrar alternativas. Por ejemplo, en el sector público existen los ecosamas. ¿Sí? Los ecosamas son estos centros comunitarios de salud mental y adicciones. Los ISAMES, centros integrales de salud mental, que son como que lo que yo tengo más inmediato en el sistema público para poder atenderme, para poder ir a que me evalúen y me den citas constantes y tratar la problemática que esté teniendo con mi hijo, con mi adolescente. En el caso de la región donde nos encontramos, que es pues la región Volcanes, ¿dónde se encuentran estas instituciones? Estos están, mira, hay uno en el Hospital Pedro López, ahí en Ixtapaluca. Hay otro, igual en Ixtapaluca, en la colonia Alfredo del Mazo. Hay otro en San Miguel en Jico, ahí donde está la Troje, en el Cerrito La Troje. En la siguiente esquinita, frente al deportivo, ahí hay otro. Y hay otro aquí en Tlalmanalco, de los ecosamas como tales, ¿no? Atlautla creo que también había, ¿no? No, ya no. Ese de Atlautla se fue para Tlalmanalco. Okay. Ahorita está en Tlalmanalco. Es un centro itinerante.
Es decir, que está apoyado por recursos municipales y donde le apoyan va, ¿no? Entonces, por ahorita está en Tlalmanalco, pero también en todos los DIF. Fíjate que los gobiernos municipales están teniendo muy buena respuesta, me ha tocado participar. Mucho de lo que me gusta hacer también es capacitación y hacer gestión. Me gusta estar picando piedra para que existe algo que a nivel nacional es la CONASAMA, pero también existen los comités estatales contra adicciones, o los comités ahora son estatales de salud mental y adicciones. Cada gobierno municipal se supone que tendría que tener sus propias acciones en salud mental y adicciones, porque es una temática que hoy recibe mucho reflector, porque tiene mucho impacto. Decíamos 1 de cada 10 personas si son adultos, Sí. y 5 de cada 20 si son adolescentes o son niños. Es muy alta la estadística de la incidencia y la prevalencia de. Entonces, los gobiernos municipales también ya están acogiendo mucho de crear sus propios comités municipales contra adicciones y salud mental, donde se hace promoción, donde se hace capacitación, y a mí me gusta mucho hacer eso. Entonces La pueden gestión. acercarse a los Pueden DIFs, ¿no? acercarse a estas instancias, tanto los gobiernos municipales como los DIFs, para recibir capacitación, para solicitar capacitación y le otorguemos capacitación, ¿no? Y me gusta mucho esta temática de hacer capacitación a profesionales o a maestros, ¿no? que quieran conocer, que quieran sensibilizarse y que quieran participar y contribuir con pues problemática que hoy tenemos de salud mental, y no solo de hoy, que ya tiene tiempo, pero que hoy recibe más y más reflector para poder ayudar a más y más gente. ¿Qué es Sinapsi? Sinapsic es un proyecto que tengo donde hacemos psicoterapia, somos psicólogos, hacemos psicoterapia, hay psiquiatría y hay neurociencias. A través neurociencias como con estimulación magnética transcranial. Entonces hacemos tratamientos como integrales. Desde el proceso psicológico, la valoración, la psicoterapia, pero también el psiquiatra lo evalúa, se apoya con psicofarmacología cuando el paciente así lo requiera y con estimulación magnética transcranial. Los tratamientos para estimulación magnética transcranial hoy están avalados por la FDA, de que hacen lo que dicen que hacen. De que ayudan con la depresión, sí, ayudan con la depresión y la persona se restablece. Ayudan con ansiedad, con TDAH, con trastorno por déficit de atención, aminoran los síntomas, desaparecen por un largo tiempo. Depende de tu contexto, porque también el contexto juega un papel importante. Yo puedo rehabilitarme y muchas de las veces pasa eso, pero regreso a mi mismo ambiente familiar donde no cambió absolutamente nada. Y la persona en el lapso, hay quien, depende de su cronicidad, en 6 meses está igual, hay quien en 10 años y hay quien nunca, pero depende de su contexto, ¿no? También el contexto es importante. De ahí, por ejemplo, en nuestro proyecto hacemos eso. Trabajamos con la persona, pero también con su familia. Sí, por supuesto. Porque si tú no trabajas con la familia, esto no va a salir, ¿no? Entonces, necesitas que todos tomemos conciencia de qué estamos y cómo contribuimos todos a eso. Y eso es lo que más trabajo cuesta. Que todos nos sensibilicemos a que jugamos un rol importante en lo que originó el problema con Emanuel, ¿sí? De que somos muchos involucrados, o a veces solamente es uno o son dos. Y la comunicación, cuando no fluye, hace que se guarde como secreto un problema. Y entonces eso genera también otra dificultad más. Entonces, Sinapsic es eso. Es una alternativa, es un proyecto. ¿Dónde está? Salud ¿Dónde mental. está ubicado? Estamos aquí en Ixtapaluca. Aquí luego, cerquitas, 15 minutos, ¿no? Pero a la altura. Físicamente, frente a la fábrica de Yakul, Ajá. está la tienda, la farmacia de similares. Ok. Hay una puertita, subes al segundo piso y ahí está Sinapsic, ¿no? Pues ahorita en unos, terminando la transmisión, si nos ayudan a poner ahí, por favor. El número telefónico, sí, te lo repito, es el 55 28 64 73 80. Mándenos un WhatsApp, más fácil. Mándenos un WhatsApp y les contestamos con espacio, proponiéndoles espacio, proponiéndoles algún día. Sí. Pues maestro, de verdad te agradezco mucho, de verdad. No, al contrario. Este espacio que te diste para poder platicar de este tema que ya no nos habían pedido precisamente algunos seguidores. Y pues andábamos buscando qué especialista, de verdad que te agradecemos el espacio. No, muchas gracias, y al contrario. Creo que es un tema del que hace falta hablar de esto. Sí, hace falta, pero te digo, se relaciona con muchas cosas, desgraciadamente. O sea, ya cuando tú hablas de depresión es porque ya pasaste por muchas, ¿no? Y hay incluso quien hasta con consumo de droga, cristal, que es la droga de mayor impacto hoy en día, fentanilo, marihuana, ¿no? Como tal, se dice que es una hierbita santa, ¿no? Cuernos, ¿qué? También genera adicción y también genera mucho problema, y en los adolescentes es más común fácilmente adscribirse al consumo de marihuana, porque la marihuana estabiliza tu estado de ánimo. Entonces, si estás triste, tú estás por lo menos tranquilo, por lo menos no te duele, o llegaste a la felicidad. Pero ese sentimiento que originó se perdió, se bloqueó en el limbo, ¿no? Entonces,
sí es importante porque cuando hablamos ya de depresión, ya hay otras cosas atrás. Entonces sí es importante. Pues muy, muy importante. para terminar, maestro, pues que le puedas dar un mensaje precisamente a nuestros amigos seguidores, referente al tema que hemos platicado. Sí, sobre todo pues estar con esta sensibilidad para poder ayudarnos, para poder escuchar al otro y para evitar juzgar al otro, sea este nuestro hijo, y que quizás en lugar de molestarnos o de enfadarnos porque nos va a dar lata, he escuchado muchos papás que dicen, pues le traigo a este que ya me da lata porque se siente triste. Entonces, lejos de esa postura, quizás tenemos que aprender a crecer todos juntos porque estamos en el mismo barco como familias, como ciudadanos, ¿no? Porque un proceso de depresión no solamente afecta a la persona, a su familia, sino también a su mundo productivo. Una persona que generalmente suelen ser adultos, se estima que también puede impactar en su ingreso económico, y eso dicen, por eso se vuelve discapacitante, porque alguien que era antes productivo ahora ya no lo es, ahora le cuesta trabajo. Incluso desarrollan periódicamente consumos de alcohol, de drogas, y cada vez su productividad se reduce, y en su trabajo que le dicen, ya no te necesito porque me generas problemas. Entonces hay que estar abiertos, hay que ser sensibles y hay que apoyar más que cuestionar. Hay que tener esta apertura para cuando alguno de mis hijos o algún familiar se muestre de esta manera, ayudarle. Básicamente sería todo. Y muchísimas gracias por su espacio, ¿sí? Por la oportunidad. Muchísimas gracias a tu audiencia, a sus comentarios, y pues estamos para servirles. Si ustedes quisieran alguna otra temática, con todo gusto, no hay ninguna dificultad. Precisamente aquí hay un comentario, dice, dice, buen ponente, ojalá tenga más temas. Pues creo que temas hay muchos. Muchísimo. Nada más es cosa que quieras, ¿verdad? Que puedas venir aquí a platicar con nosotros, aquí en este espacio de M Noticias. Los micrófonos de M Noticias estarán abiertos para poder platicar precisamente y llevar temas de interés, temas como el de hoy, y pues cuando puedas, claro que aquí sí. estará. Tú me dices que a lo mejor qué problemática identifica tu audiencia, ¿verdad? ¿no? También pues que nos puedan ayudar, ¿verdad? Nuestros amigos seguidores, como que qué tema, tema les gustaría, ¿verdad? ¿Sí? Que conocer, y para que podamos platicarlo claro aquí sí. en esta. Y si nos permite, si el espacio lo permite, pues con todo gusto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro, No, de verdad, agradezco mucho. Y mis amigos, de verdad que agradezco mucho la participación y el que estén con nosotros en estas entrevistas que realizamos con especialistas, con temas variados que hemos traído aquí a la mesa, y pues agradezco mucho. Ayúdenos a compartir esta información, como les comentamos, a través de todas sus redes sociales, y también los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, nuestro portal de noticias. Acabamos de abrir esto es una noticia muy, muy buena. Acabamos de abrir ya nuestro canal de WhatsApp, porque nuestros grupos que teníamos de verdad que ya estaban totalmente saturados, ya no podíamos aceptar más invitados, y por eso decidimos ya mejor abrir un canal de WhatsApp para que toda la gente y todos nuestros amigos pues pueda llegarles la información hasta la comodidad de sus dispositivos móviles. Muchísimas gracias por esta preferencia que tienen a través de las pantallas de M Noticias, y pues estaremos próximamente en otra entrevista aquí en M Noticias. Muchísimas gracias, mis amigos, que tengan ustedes muy buena tarde. Manuel Vázquez, su servidor.